Bueno, tenemos una situación inicial de un avión que viaja a 40 metros por segundo con una velocidad únicamente de la componente X a una altura de 125 metros. Y nos pide averiguar a qué distancia antes de un blanco tiene que dejar caer el proyectil para embocarle. Lo que vamos a hacer primero, además de hacer nuestro sistema de referencia y nuestro esquema, va a ser plantear nuestras ecuaciones de movimiento, tanto en X como en Y. En X tenemos que la posición inicial en X, si este es nuestro 0, va a ser 0, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Así va a estar dado el movimiento en el eje X. La aceleración sabemos que es 0 y la posición inicial es 0. Entonces, el movimiento en el eje X nos queda únicamente como velocidad inicial por el tiempo. Así averiguamos cuál es el desplazamiento en el mismo eje. Para el movimiento en el eje Y tenemos que la posición final, que sabemos que va a ser 0 porque llega hasta el piso, va a ser igual a su posición inicial, que va a ser la altura inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, que sabemos que va a ser 0 porque su velocidad inicial únicamente tiene componente en X, entonces la velocidad inicial en la componente en Y va a ser 0, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este dato lo tenemos que dejar porque en Y hay una aceleración que depende de la gravedad. Nosotros de acá vamos a despejar la posición inicial del proyectil y decimos que la posición inicial del proyectil va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y acá despejamos el tiempo, que es el tiempo que tarda el proyectil en recorrer desde el punto más alto hasta el piso toda su trayectoria. Averiguamos el tiempo y nos da que es 0.05 segundos. Entonces el tiempo que tarda en descender desde que se lanza hasta que llega al piso es de 0,05 segundos. Lo que tenemos que ver ahora es cuánto se desplaza en X para un tiempo de 5,05 segundos. Entonces vamos a la ecuación de movimiento en X y decimos que la velocidad inicial por el tiempo es igual a 40 metros por segundo, que es el dato que nos dan, por 5,05 segundos. Y nos da que en X, en esos 5,05 segundos, se desplaza 202 metros. Entonces, el proyectil hay que dejarlo caer 202 metros antes del objetivo. Si acá estuviera el objetivo. Este es el avión. Ahora para la parte B nos piden averiguar cuánto vale el ángulo con el que se desplaza la bomba justo antes de impactar. Entonces vamos a hacer un triángulo y vamos a decir que la componente en X va a ser la velocidad en X, que es igual a 40 metros por segundo. Y la componente en Y va a ser la velocidad en Y, que la vamos a averiguar. Vamos a decir que la velocidad en Y es igual a su velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces nos da, haciendo una multiplicación, que la velocidad final en Y es igual a 49.5 metros por segundo en el sentido negativo. Entonces velocidad en Y va a ser igual a menos 49,5 metros por segundo. Para averiguar el ángulo, nosotros dibujamos una hipotenusa y decimos que la tangente del ángulo está dada, vamos a ver acá donde lo hicimos antes, por la velocidad en Y sobre la velocidad en X. Despejando el ángulo nos queda que vale menos 51,1 grados. Entonces básicamente lo que hicimos fue primero averiguar el tiempo que tarda el proyectil en caer. Después averiguar qué tanta distancia en el eje X recorre el proyectil durante ese tiempo. Y por último averiguamos el ángulo final por medio de trigonometría.